Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir avanzando en este tema de la democratización o la forma en cómo se amplía la participación ciudadana y sobre todo la electoral a lo largo del siglo XX, ¿ya? Y hoy día vamos a grabar una parte del tema que vamos a trabajar para esta semana y la segunda parte la vamos a dejar para la semana siguiente, ¿ya? Así que les comparto el material que les preparé. Hoy día vamos a hablar, chiquillos, de los nuevos actores que se suman a la participación en Chile. Ya partiendo de un dato que yo les di la semana pasada, ¿se acuerdan? Que les dije que en la primera elección presidencial del siglo XX, en 1901, cuando es electo el presidente Riesco, los que participan son solo el 5% de la población, ¿ya? O el 6% de la población, para ser más exacto. ¿Ya? Y además que ese 6% que participaba pertenecía solo a un sector de la sociedad chilena, quedando importantes grupos fuera de esta participación. ¿Ya? Les recuerdo también que la semana pasada nosotros vimos las transformaciones demográficas, analizamos lo que era el concepto de democracia, ¿cierto? Este, este gobierno representativo de la soberanía del pueblo, de la soberanía popular, que la gente, los ciudadanos, ejercemos a través de el sufragio o voto en la elección de autoridades que nos representan a nosotros o en plebiscito como el que vamos a tener el 26 de octubre para aprobar o rechazar un cambio a la Constitución de 1980. ¿Ya? Por tanto, nosotros nos vamos a ir profundizando en cómo se va democratizando nuestra sociedad en la medida que se van incluyendo estos grupos que estaban alejados, ya que no se les permitía de alguna otra manera permitir porque la normativa legal de Chile así lo estipulaba, ¿ya? Así lo determinaba. El objetivo de aprendizaje es el mismo de la clase anterior, que es explicar y dar ejemplos cómo progresivamente se va democratizando nuestra sociedad a lo largo del siglo XX, considerando la mayor participación de personas en el sufragio y también en la vida pública. ¿Ya? El material de apoyo importante para estas dos clases son las páginas 62 a 65 del libro, ¿ya? Donde hay documentos bien importantes, sobre todo unas líneas de tiempo, chiquillos, que nos van a ayudar a precisar ciertas cosas relevantes. Los videos introductorios de esta sesión y de la próxima. El video introductorio de esta vez tiene que ver con el sufragio femenino y todo lo que implicó como cambio político, pero también como cambio en la sociedad y en la cultura chilena. Y las actividades de comprensión de la página 65, que yo no se las voy a dejar porque en estas 2 semanas ustedes se van a poner al día en otras áreas que no han podido ir desarrollando, pero sí se las dejo como una propuesta, ya por si alguien quiere revisarlas. ¿Cómo era la participación en las primeras décadas del siglo XX? Un poco para recordarlo de la clase anterior y para ir reforzando algunas cosas. Entre 1920, perdón, entre 1900 y 1920, el promedio de participación en Chile era solo de un 8%. Y ya les dije que en la primera década fluctuaba, o sea, variaba entre un 5 y un 6%. ¿Ya? Acuérdense el ejemplo que les di de la elección del presidente Riesco. ¿Ya? Por tanto, participaba el 8% y el otro 92% estaba excluido de esa participación, ¿ya? Porque o no sabía leer y escribir, que era un requisito, o correspondía al género femenino, que estaban excluidas, considerando que en la dinámica de población chilena, en la característica de la población chilena, el 51% de las personas que habitan nuestro país y que son de nacionalidad chilena son mujeres. Por tanto, ahí inmediatamente se sacaba el 51% de la población. Por tanto, había una escasa participación. Y además, las personas que participaban pertenecían a un mismo grupo social que era la aristocracia, ¿ya? Tanto terrateniente, la antigua aristocracia que venía desde la época colonial y que basaba su poder en la tierra, principalmente, por eso terrateniente, y un nuevo grupo que se había fusionado, se había unido con esta aristocracia terrateniente mediante los matrimonios, que es la plutocracia, ¿ya? Aquellos que obtienen su poder de acuerdo al éxito de sus negocios, ¿ya?
como la plutocracia, Pluto es riqueza, ¿ok? Por tanto, estos nuevos ricos, por llamarlo de alguna manera, que se han hecho ricos con la actividad del salitre, con el ferrocarril o con la incipiente industria de finales del siglo XIX, se casan con los antiguos terratenientes y conforman un nuevo grupo que se llama aristocracia terrateniente plutocrática, ¿ya? El concepto de aristocracia, chiquillos, viene de la palabra aristoi, el mejor, y cracia es gobierno, por tanto el gobierno de los mejores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los mejores? Y eran los que tenían la tierra y los que tenían el dinero. Por tanto, al ser ellos los que toman las decisiones, no consideran los problemas de los otros grupos, como de los sectores trabajadores o populares, ¿ya? Al cual denominamos obreros, y tampoco de esta eh, creciente clase media que se va incorporando también a la vida pública, ¿ya? Y obviamente que también, de acuerdo a esa realidad de los que participan, hay importantes sectores como los populares, las mujeres y los analfabetos que quedan excluidos de esta participación, ¿ya? Por tanto, nosotros vamos a ver cómo hacen estos grupos para tener participación pública y tener también representatividad en los gobiernos que van a ir siendo elegidos. ¿Qué factores propiciaron que los grupos excluidos reclamaran esta integración? El crecimiento demográfico, el aumento de la población, que es algo muy característico del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Nosotros la vez pasada lo analizamos cuando vimos un cuadro del volumen de población y decíamos que a principios del siglo XX en Chile habían cerca de 2 millones de personas, 3 millones de personas, y hoy día somos cerca de 18 millones de personas. ¿Ok? Por tanto, el siglo XX, no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, es un periodo de explosión demográfica. Entonces, al haber más gente, obviamente que hay más demanda por la participación y por solucionar los problemas de cada uno de los grupos. Otro tema también es la urbanización, porque en el fondo en el campo la gente está más disgregada, más dispersa. Y como Chile cambia, que también lo vimos la semana pasada, Chile cambia de una población mayoritariamente rural a una población urbana, producto de la migración campo-ciudad, hay mayor acceso a esta vida pública, a la educación, a la alfabetización y al sufragio. La expansión de la educación, por lo que veníamos repitiendo anteriormente, chiquillos, que en el fondo a mayor cantidad de alfabetos, mayor cantidad de ciudadanos por el requisito de saber leer y escribir, por la incorporación de la mujer a la vida pública, que se da en la primera mitad del siglo XIX y se hace muy efectiva en la segunda mitad del siglo XX, y también por el fortalecimiento del proceso mismo del sufragio, ya con la creación del trícel, con la cédula única de votación, con la inscripción obligatoria en los registros electorales, que lo vamos a precisar en un ratito más. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos elementos son los que hacen posible que la participación de las dos primeras décadas, que era de un 8% y concentrado solo en un grupo de nuestra sociedad, se amplíe a otros sectores que estaban siendo excluidos. El primer tema que vamos a analizar tiene que ver con la organización obrera, ya que esta es una problemática en el contexto de cuestión social, que nosotros la situamos en el periodo mismo de la economía del salitre, ya. La cuestión social, recuerden ustedes que es el conjunto de problemas tanto laborales como sociales que viven las personas que han migrado del campo a la ciudad y que se han transformado en mano de obra dentro de las oficinas salitreras o en las principales ciudades de Chile como Valparaíso, Concepción y Santiago. ¿Ya? Dentro de los problemas sociales está el hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición, el alcoholismo, entre otras cosas. Mientras que en los problemas laborales está las extensas jornadas de trabajo, el trabajo infantil, la no protección a los accidentes de trabajo, que no hay descanso semanal, que no hay vacaciones, que se pagan fichas, entre otras cosas. Ya, esta organización obrera parte en la segunda mitad del siglo XIX y la primera forma de organizarse que tienen los obreros es una organización entre ellos, que se llama mutuales. Viene de la palabra mutuo, junto, ¿ya? Acompañar. Y estas mutuales lo que buscaban era que todos los trabajadores aportaran con algo de su sueldo mensualmente para que se pudiese ir en ayuda de algún trabajador o de su familia que estuviera accidentada o enferma. ¿Ya? Por tanto, como no había protección desde el patrón de la fábrica o el patrón de la salitrera o el dueño, y tampoco había una protección del Estado hacia el trabajador, los trabajadores comenzaron inicialmente a organizarse
en mutuales para ayudarse mutuamente, entre todos, ¿ya? Obviamente que después estas mutuales siguieron existiendo, pero se creó una nueva forma de organización eh, obrera, que fueron los sindicatos, cuyo objetivo de estos sindicatos era exigirle tanto al empleador como al Estado mejoras en las condiciones de trabajo para enfrentar los problemas de la cuestión social, ¿ya? Y obviamente que ante las negativas a los petitorios o requerimientos o solicitudes que hacían estos sindicatos, se fueron desarrollando importantes huelgas y protestas que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de orden del Estado chileno, ¿ya? De hecho, uno de los elementos más emblemáticos de este periodo es la matanza de la escuela Santa María Iquique, que es de 1907, donde mueren un número importante de trabajadores obreros de la salitrera, ¿ya? Aquí hay un hecho importante, chiquillos, porque eh, había muchos peruanos que trabajaban en las salitreras chilenas y que tuvieron presente en esta escuela Santa María de Iquique, y a estos peruanos se les dio la posibilidad de salir, ya previo a que el Estado chileno actuara para reprimir esta manifestación de huelga y movimiento sindical obrero, y los peruanos decidieron quedarse, ¿ya? Y el lema de los peruanos fue en ese momento: con los chilenos trabajamos, con los chilenos vivimos, así que con los chilenos también vamos a morir en este movimiento de 1907 llamado La Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Qué instancias de representación? Porque en el fondo este tema de la Escuela Santa María de Iquique generó todo un despertar que potenció aún más la presión de este grupo obrero por que se escucharan sus demandas y porque hubiese representatividad también de lo que ellos necesitaban. Y por eso que ellos ocuparon distintas instancias. Y una de esas instancias es que fueron, a lo largo del siglo XX, creando organizaciones obreras de corte nacional que los representaran. La primera de ellas fue la FOCH, la Federación Obrera de Chile, que se estableció en 1909, la que después fue reemplazada en 1937 por la Central de Trabajadores de Chile, la CTC, y en 1953 también esta Central de Trabajadores de Chile reemplazada por la Central Única de Trabajadores, que tiene vigencia hasta hoy día en la actualidad. Uno de los personajes más importantes dentro de esta organización obrera de corte nacional es el señor Clotario Blest, ¿ya? Él, uno de los participantes en la creación de lo que es la CUT y también de lo que es la creación de la ANEF en la década del 40. La ANEF, chiquillo, es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ya, o de Empleados Públicos, ¿ok? Se crea en 1943 como institución y tiene también vigencia hasta hoy día. Por tanto, a través de estas organizaciones de representación nacional y de corte sindical y de organización obrera, es que los trabajadores de Chile comienzan a exigir ya representatividad y comienzan también a participar de este proceso público y político de las elecciones. También una segunda instancia de cómo van a ir consiguiendo esta participación pública y política los sectores obreros tiene que ver con la creación de partidos políticos que intentaban representar las demandas de estos sectores populares y obreros. El primero de ellos fue en 1912 el Partido Obrero Socialista, el llamado POS. En 1922 fue el Partido Comunista, y en 1932 se crea el Partido Socialista, que representan a un sector de lo que se denomina la izquierda chilena. Yo en algún momento, chiquillos, les explicaré un poco a qué se refieren los sectores políticos. Hoy día no es tan relevante, pero lo que buscan mayoritariamente era atraer los votos de estos sectores populares, incorporando demandas de ellos en sus programas políticos. Ya, de hecho, chiquillos, el Partido Comunista y el Partido Socialista van a formar parte de una alianza electoral cuando se juntan varios partidos para apoyar una candidatura de uno de ellos, que va a gobernar Chile entre 1938 y 1952, que se denomina Frente Popular, ya que va a tener a 3 presidentes radicales, entre 1938 hasta 1952. Una de las figuras importantes dentro de la creación de estos partidos políticos que intentaban en el fondo atraer y representar a los sectores populares y obreros fue Luis Emilio Recabarren, ya creador, participante de lo que fue el Partido Obrero Socialista y uno de los creadores del Partido Comunista
de Chile, que siguió los lineamientos de la declaración de la reciente y triunfante revolución soviética, ya de la revolución de los bolcheviques en la Unión Soviética en 1917. Ya, por tanto, estaba muy de moda todas estas ideas que Marx llamaba proletarias. Ya en algún momento también hablaremos un poco de ese concepto. Yo no lo he querido ocupar para no confundirlo hoy día, chiquillos. ¿Ya? Y este partido comunista se crea bajo esa instancia con la intención de representar a estos sectores populares y obreros. ¿Ya? Para la próxima clase, chiquillos, nosotros vamos a ver cómo se genera el aumento en la participación de la clase media y también cómo se va generando el proceso histórico de la incorporación de la mujer al sufragio, ¿ya? Que vendrían siendo otros sectores que van a poder participar. Hoy día solamente analizamos el tema del mundo obrero, ¿ya? Y de cómo se fueron incorporando para no saturarlos tanto en estas 2 semanas donde ustedes van a poder realizar actividades que no han realizado en otras asignaturas. ¿Ya? Así es que nos vemos la semana siguiente, chiquillos. Nos vemos obviamente en el horario de chat para conversar actividades anteriores y esta. Que estén muy bien, cuídense y la próxima semana no se olviden, clase media, incorporación de la mujer en el proceso de democratización del siglo XX. Chao, chicos.